Octavio Balinas es licenciado en Actuaría por la Universidad de Anuak, con más de 20 años de experiencia en el sistema de ahorro para el retiro. Desde julio 2023 se desempeña como director de inversiones y tesorería de Seguros Azteca y ha colaborado con el BID en diversos proyectos de consultoría e investigación sobre las políticas de inversión en fondos de pensiones. De diciembre de 2018 a septiembre de 2021 desempeñó el cargo de vicepresidente financiero de CONSAR, destacando su liderazgo en el diseño y transición al esquema de Target Date Funds, modificación del marco prudencial para operaciones con derivados y cambios a la gobernanza del proceso de inversión en instrumentos estructurados. En 2002 se unió a la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE, donde desarrolló el área de estudios actuariales, la coordinación con los comités de administración y finanzas, inversiones y riesgos. Desde septiembre de 2001 hasta abril del 2002 ocupó el cargo de gerente de desarrollo actuarial y auditor interno en Zurich Vida Compañía de Seguros. Durante su desempeño en Amafore, impulsó la adopción de la prenda bursátil como solución al riesgo de liquidez de las CIEFORES. Estructuró el proceso autorregulatorio de índices y vehículos de inversión, concretó la evaluación de las CIEFORES a cargo de la empresa Morningstar, para identificar las brechas y áreas de oportunidad de las AFORE, y ha sido un impulsor de las mejores prácticas de inversión y de consensos entre autoridades y las AFORE. Presento ahora a nuestro segundo panelista, el señor John Turner. John Turner es director del Pension Policy Center. Anteriormente trabajó en oficinas de investigación de la AARP, la Administración de la Seguridad Social, el Departamento de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Ha publicado más de 200 artículos relacionados con las pensiones. Recibió un premio del Journal of Risk and Insurance al mejor artículo del año y del American College of Employee Benefits Council, 2 veces, a la mejor propuesta para simplificar la ley de prestaciones a los empleados. Fue seleccionado por la Volunteers for Economic Growth Alliance, organización que agrupa a más de 100.000 voluntarios, como voluntario del año por la formación de reguladores de pensiones en África Oriental. John es doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Sin más, entonces, agradezco a nuestros 2 panelistas e invito a Octavio al podio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a platicar un poquito más profundamente de los aspectos técnicos que se siguieron en el caso particular de México para la construcción del GlidePad. Y yo creo que vale la pena contextualizar que fue el caso de México, porque si hoy empiezas la construcción de un sistema de Target Date Funds, la construcción del GlidePad va a ser diferente a lo que hicimos en México. Básicamente porque estábamos tomando cortes que ya tienen un periodo de acumulación, ¿no? Y los estás transfiriendo a un nuevo esquema de inversión. Entonces, todo eso se tuvo que tomar en cuenta para el diseño del GlidePad y digamos que ese fue el desafío más importante de esa etapa. Bueno, con lo primero que nos enfrentamos es que históricamente el sistema de ahorro para el retiro tenía exposiciones a renta variable muy bajas desde los límites. La CIFORE Básica 4, que era el multifondo más agresivo en aquellas épocas, tenía un límite de exposición de 45% en renta variable. Las AFORES usaban alrededor del 70% de este límite, entonces teníamos exposiciones de alrededor del 24%. Entonces eso en el diseño de un GlidePad que, como vimos en las pláticas previas, al inicio de la trayectoria va a tener exposiciones muy altas a equity, es el primer desafío que nos encontramos. Y sobre todo que nuestra exposición terminaba en 0, ¿no? El fondo de las personas cercanas a retiro ya no podían invertir en renta variable. Entonces, este fue el primer cambio que tuvimos que incorporar al diseño del GlidePad. Una parte fundamental del objetivo de los Target Date Funds era incrementar la capacidad de inversión en renta variable de las CIEFORES.
Básicamente, si nos referimos a los principios de finanzas básicos, pues bueno, si la renta variable o el capital no fuera mucho más rentable en el largo plazo que la deuda, pues las empresas no existirían, ¿no? Y es un poco el racional, o sea, no podíamos pensar en fondos de 40, 45 años de perfil de inversión para el retiro que no estuvieran invirtiendo el capital y que fueran fondos de fixed income, ¿no? Es básicamente el racional. Ahora, ya en cuanto al diseño, incorporando la parte demográfica, pues bueno, es algo que ya hemos mencionado aquí brevemente durante la mañana y ayer se mencionó también ampliamente, pero lo que está detrás de esto es la teoría del capital humano. Cuando éramos jóvenes, todos los presentes aquí éramos ricos en las contribuciones futuras que íbamos a hacer a nuestras cuentas de retiro, dado todo el horizonte laboral que teníamos hacia adelante. Y en ese sentido, nuestro capital humano, si lo queremos modelar financieramente, pues es un bono, ¿no? Es un bono que va a tener pagos periódicos de contribuciones, cupones, a lo largo del tiempo. En eso consiste nuestro capital humano. El capital financiero que tenemos acumulado en esa etapa de retiro, que normalmente venimos saliendo del periodo escolar, incorporándonos a la fuerza laboral, pues es muy poco. Entonces, la cuestión es así: somos ricos en contribuciones futuras y somos pobres en saldo financiero acumulado, por lo que puedo tomar mayor riesgo con mi saldo financiero porque es muy poco y mis contribuciones futuras van a ir disminuyendo en el tiempo. O sea, cada vez tengo menos cupones por cobrar a la medida que me acerco al retiro. Y eso lo tiene que reflejar la construcción del glide path. Cuando estoy al inicio del periodo de mi periodo laboral, pues claramente lo que voy a buscar es un incremento del rendimiento sobre las pocas aportaciones que he metido a mi cuenta, para que esas aportaciones crezcan lo más rápido posible y tengan el efecto de la capitalización. A medida que me voy acercando al retiro, pues bueno, esta bolsa que ya mi capital humano se está transformando en capital financiero, pues le tengo que quitar volatilidad, ¿no? Para irme acercando al retiro. Básicamente ese es el principio del diseño del glide path. Ahora, no quiere decir que voy a dejar de invertir totalmente en acciones. Debe haber un punto de equilibrio donde me quedo invertido en acciones para seguir generando ingresos inclusive en la etapa de retiro, como se mencionaba ayer. Ahora, ¿qué hay detrás de toda esta construcción? Pues bueno, atrás del glide path hay una serie de variables: aportación, consumo, densidad de cotización, ahorro, preferencia de riesgo, el rendimiento y la volatilidad de los mercados, la esperanza de vida. Y este es mi punto de vista, ¿no? ¿Cuáles son los que más impactan la construcción del glide path? Es la esperanza de vida o longevidad. Ese va a ser un factor fundamental en la construcción del glide path. El nivel de aportación. Curiosamente, cuando diseñamos este glide path en México, el nivel de aportación era 6,5. Después, un año después de la transición de Target Date Funds, hubo una reforma pensional que subió las aportaciones a 13%, Julio, si no mal recuerdo, a 15%. O sea, más que se duplicó la aportación gradualmente, ¿no? Y el rendimiento y la volatilidad de los mercados. Entonces, pero cada uno de estos temas es idiosincrático a cada país. O sea, no hay una receta que le vaya a acomodar a todos, ni siquiera en la región, ¿no? O sea, eso es algo que tiene que ser casuístico. ¿Qué es lo que vimos en México? ¿No? Este es el caso de la elaboración de México. Bueno, México tiene una esperanza de vida baja comparada con países desarrollados y eso nos lleva a tener más activos de riesgo, ¿no? En la medida que nuestra esperanza de vida es baja, nos permite tener menos activos de riesgo en la construcción del glide path. Sin embargo, la densidad de cotización, que es un gran problema del sistema de cuentas individuales en México, no recuerdo muy bien las estadísticas, pero cuando estaba en CONSAR me parece que la gente cotizaba en promedio 6 de cada 12 aportaciones posibles, o sea, es como la mitad del año cotizaban al sistema formal y la mitad del año no cotizaban a su cuenta de retiro. Y eso se vuelve un desafío para la acumulación. Bueno, eso también tiene que estar integrado en la construcción del glide path.
Si los señores solo van a hacer la mitad de las cotizaciones posibles, pues esas cotizaciones tienen que estar expuestas en una mayor proporción a activos de riesgo al inicio de la trayectoria para que puedan crecer en mayor magnitud. Entonces, por un lado, la esperanza de vida baja te permite tener menos riesgo, pero el tema de la densidad de cotización te dice, bueno, no, te tienes que volver a regresar a los niveles de riesgo. Eso es lo que identificamos en México. Ahora, el perfil de las aportaciones. En México, desafortunadamente, y esto es algo que no es inherente al sistema de pensiones por mucho, pues es algo que está engranado en la economía mexicana. La mayor parte de los afiliados al sistema de ahorro para el retiro no van a tener un crecimiento real en su sueldo. O sea, si hoy ganan 5 salarios mínimos, probablemente se retiren ganando 5 salarios mínimos, ¿no? Es simplemente la manera en que funcionan las trayectorias laborales en México. Entonces, como tenemos una trayectoria, un crecimiento laboral, un crecimiento salarial muy estable o constante, que eso disminuye la necesidad de tener activos en alto riesgo, porque entonces lo que tengo que cubrir como una tasa de reemplazo pues es menor, ¿no? Porque no va a ir creciendo en el tiempo. El patrón de crecimiento y descenso de las edades cercanas al retiro implica que tenemos que mantener activos de riesgo por más tiempo. O sea, como vemos una trayectoria salarial, digamos, de un país desarrollado, lo que vamos a ver es un crecimiento a lo largo de la trayectoria laboral y luego un decaimiento conforme se acerca el retiro, un poco lo que nos explicaba Nick con la gráfica del GLEP. En México no vemos eso, en México lo vemos constante. Entonces, eso lo que nos lleva es, voy a aportar relativamente, constantemente poco a lo largo de mi vida laboral, voy a tener densidades de cotización bajas. Eso te tiene que llevar los activos de riesgo hacia arriba en la construcción del glide path para compensar esa falta de aportación. Mucho cuidado aquí que no es compensar falta de aportación con más riesgo financiero. No hay manera de compensar la falta del ahorro con más riesgo financiero, pero sí tienes que incorporar esos elementos en la construcción del glide path. Y la otra es el rendimiento y la volatilidad. Y eso tiene que ver ya con el régimen de inversión al que van a estar sujetos los fondos. En México, una de las particularidades muy importantes en la construcción del glide path es que hay un límite de inversión en valores extranjeros del 20%, lo cual quiere decir que el 80% de los activos tienen que estar invertidos en el mercado local. Y entonces, cuando empezamos a analizar el mercado local, bueno, pues el mercado local tiene una oferta de bonos atractivos, amplias, con spreads muy altos, ¿no? Tienen un retorno esperado muy amplio los bonos. Es un mercado, digamos que hasta internacionalmente es atractivo, ¿no? Hoy tenemos mucha entrada de divisas en México porque la deuda mexicana es atractiva y bueno, pues eso tenía que estar incorporado en nuestro glide path. Está ese mercado disponible para las afores de bonos de grado de inversión con alto retorno, ¿no? Y eso nos hace que bajemos la exposición a renta variable. A esto también le tenemos que incorporar que el mercado local de renta variable no es el más líquido, no es el que tiene las mayores emisoras, entonces un poco se compensa con la profundidad y la amplitud del mercado de deuda y eso terminó también determinando el nivel de los activos de riesgo o de renta variable en el glide path. Ya una vez que metimos todo eso, imagínense como una licuadora, ¿no? Aportaciones, expectativa de vida, densidad de cotización y el tema de los rendimientos. Lo que tenemos que hacer desde la parte de vista demográfica es modelar a los trabajadores. Puedes modelar un solo trabajador tipo, puedes modelar 3 trabajadores tipo, 5 trabajadores tipo. Inclusive hay una Afore que hizo su glide path modelando en un modelo estocástico todos sus trabajadores, lo cual es una complejidad enorme y es un modelo padrísimo, pero no es necesario llegar a tanto nivel de granularidad para tener una buena predicción del glide path. ¿Qué se hizo en México? Se modelaron 3 trabajadores tipo, se hizo una simulación estocástica con las densidades de cotización, con la esperanza de vida y la simulación estocástica sobre los retornos de mercado.
Entonces, con lo que terminas es con una distribución de resultados al momento de retiro, una distribución de montos acumulados y una distribución de lo que van a costar las pensiones en ese momento. El cociente de eso pues es la tasa de reemplazo. Entonces, terminas con una distribución de tasas de reemplazo. De esos N resultados disponibles, pues ahí tienes que empezar a tomar decisiones. Y entonces, la gráfica que les comenté muy someramente ayer es, en el eje de las X, donde tradicionalmente está el riesgo, ponemos el percentil 1 de esa distribución de tasas de reemplazo que se construyó. Y eso lo que nos dice es el riesgo. ¿Cuál es el peor resultado que obtuve en toda esta distribución de tasas de reemplazo? Lo tipifico. Y el eje de las Y es la mediana, el percentil 50 de la distribución. ¿Cuál es la mediana, el resultado mediano de la tasa de reemplazo? ¿Qué queremos lograr? Pues queremos lograr esa mediana que incremente sin incrementar el riesgo del peor resultado. Entonces, lo que se hizo fue, se partió ahí en esta gráfica que dice Cieforia actual, que eran los resultados de tasa de reemplazo con el esquema de multifondos. Y entonces lo que te decía era que con el nivel actual que empezaba en renta variable 45% y un punto de aterrizaje de 0%, lo que se iban a lograr eran tasas de reemplazo en el peor escenario de 20.7%, era el peor escenario de tasa de reemplazo, y la mediana de casi 36%. Ese era el escenario base. Lo que se tenía que buscar con el diseño de GlidePath era mejorar este resultado. Con el simple hecho de que ya no fueran escalones o multifondos, se lograba una mejora de la tasa de reemplazo. El peor escenario 20.7 se mantenía y el escenario mediano se volvía 36.3. Esto sin modificar los límites de inversión, simplemente con el hecho de que fuera una inversión que fuera continua, que no se estuviera desinvirtiendo en el tiempo, que no tuviera que generar la liquidez para estos traspasos, con eso se lograba esa mejora en la tasa de reemplazo. Entonces, ya una vez que partimos del modelo, escenario base, target date funds del modelo con mismos límites de inversión, aquí lo estoy tipificando con renta variable, pero en realidad se hizo la construcción con límites los límites agregados de activos de riesgo, ¿no? O risky assets, como se conoce. Entonces, lo que fuimos aumentando la capacidad de inversión en ese tipo de activos y se fue reproduciendo la simulación estocástica. Bueno, la primera simulación estocástica tenía un límite de 45 con punto de aterrizaje en 0. La segunda simulación estocástica ya lo fuimos a 50% de renta variable con aterrizaje en 5 y así nos fuimos. Y vas obteniendo distribuciones de tasa de reemplazo inherentes a ese régimen de inversión. Cada vez que esa distribución tiene una mediana mayor al escenario base, pero mantiene el nivel de riesgo o lo disminuye, es un resultado aceptable y se puede seguir explorando. Entonces, en la gráfica, cada vez que nos movíamos arriba y a la izquierda, eran resultados aceptables, porque no le estábamos agregando mayor riesgo al peor escenario de la tasa de reemplazo y sí estábamos subiendo el resultado esperado o la esperanza matemática de la tasa de reemplazo. ¿Dónde terminamos? Terminamos en el 60% de renta variable al inicio del GlidePath y un punto de aterrizaje de 15%. Ese resultado lo que nos dio nos movió ahí marginalmente 20.9 el percentil 1 que consideramos que era despreciable la variación y nos incrementó la tasa de reemplazo mediana al 40.3% con esos supuestos. Entonces, si hubiéramos seguido optimizando, digamos, el límite de renta variable, si nos hubiéramos movido a 65, la mediana sí hubiera crecido 41.6, pero el percentil 1, el riesgo se hubiera incrementado, se hubiera movido hacia la derecha. Entonces, ¿por qué pasaba esto? En la modelación que se hizo en el momento, básicamente lo que no daba era el límite de valores extranjeros. Si el límite de valores extranjeros hubiera sido más grande, digamos del 40%, se hubiera podido seguir optimizando hasta el 70% de inicio de renta variable. Pero con las condiciones de régimen de inversión que eran alcanzables, porque el límite del 20% es un límite en ley, que solo lo puede cambiar el Congreso, pues no era parte del mix de diseño que estábamos haciendo. Entonces, nos quedamos con el escenario que está en verde y así se empezó a modelar el GlidePath. Pero toda esta construcción
al final del día lo que trae engranado es la demografía del sistema de ahorro por el retiro, la esperanza de vida de los mexicanos y los retornos posibles o esperados a los que puede acceder el afiliado mexicano. Otra cosa muy importante de puntualizar aquí sobre estas proyecciones es cuando uno está del lado de los manejadores o de las AFORES, este ejercicio lo haces con capital markets assumptions o predicciones de rendimientos a futuro, porque como manejador tú tienes que plasmar tu visión sobre los mercados. Yo pienso que la renta variable va a rentar tal o la renta fija va a rentar tal. O sea, ese es el core de las áreas de inversión, de las AFPs y las AFORES, tener un view de los mercados. En mi punto de vista, cuando se construyó esto, el regulador no puede tener un view de mercado. Entonces, lo que hicimos, esta construcción o distribución de retornos esperados, se hizo con retornos históricos de los últimos 10 años. Yo asumo que estos últimos 10 años van a ser buenos para predecir esta variación estocástica. Es una proyección o una assumption tan bueno como el del director de inversiones de la Afore, que dice que ve un equity risk premium de 7% en los próximos 10 años. Digamos. Solo que yo no tengo un view económico, me tengo que ir a los retiros, a la información histórica. Dado eso, el glide path que vemos como si fueran generacionales, esos son los límites de inversión en renta variable. Las AFORES tienen que construir su glide path dentro de estas restricciones. Hasta 60% al inicio del glide path y hasta 15% en el final del glide path. Digamos que ahí les dibujamos la cancha de juego. ¿Dónde quieran jugar ellos? Esa es una decisión que se dejó en manos de cada administrador con ciertas limitantes que ahorita vamos a explicar. Una vez que terminamos la modelación del límite de renta variable, el resto de los límites que teníamos en el régimen de inversión, la verdad mi reconocimiento a la CONSAR anterior a que yo llegara, ya había un régimen de inversión muy diversificado, con muchas clases de activos disponibles, y eso hizo muy eficiente la construcción del glide path. Los límites para el resto de los activos de riesgos como alternativos, ¿no? REITs o los local REITs, ¿no? Que en México les llamamos fibras, y los commodities ya eran muy amplios. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, en lugar de que fueran estos escalones que veníamos manejando históricamente, pues suavizamos esos límites para convertirlos en curvas, ¿no? Y que se alinearan a un modelo de glide path. Con esto, nuestro punto de inicio de activos de riesgo fue el 95%, o sea, hasta el 95% de los portafolios puede estar invertido en activos de riesgo, y el punto final de activos de riesgo es hasta 36%. Entonces, de ahí ya tienes un mix mucho más interesante que solo la renta variable, ¿no? Porque puedes complementarlo con alternativos, con fibras, que yo no estoy tan de acuerdo con que los REITs o fibras sean activos de riesgo, porque pues, básicamente te van a dar un perfil de ingresos como el de un bono, pero bueno, la literatura así lo enmarca como activos de riesgo, y commodities, que bueno, están disponibles, pero la verdad creo que desde hace 15 años que están disponibles en el mercado de Afores, no se ha tenido gran actividad en eso. Es un mercado complicado, se necesitan especialistas al interior de las Afores muy caros, ¿no? para gestionar un portafolio de commodities, y yo creo que esa es la principal razón por la que no vemos commodities en los portafolios. Entonces, ya una vez, digamos, esta es la cancha de juego de las Afores. Ellos van a construir su glide path o construyeron su glide path adentro de esta cancha. Si nos trasladamos a un tema futbolero, ¿no? Ellos pueden decidir jugar defensivamente de la mitad de la cancha para atrás, o pueden decidir utilizar toda la cancha, o pueden decidir posicionarse hasta los 3/4 de la cancha o en el tiro de esquina. Esa fue una decisión de cada Afore, cómo optimizó estos límites para la construcción de su glide path, pero tenía que ser dentro de este marco. Y este marco regulatorio lo que nos aseguraba es ya tiene restricciones importantes en cuanto a la exposición que pueden tomar en cada clase de activo.
tiene restricciones importantes, que esto no es fácil dibujarlo en este tipo de gráficas, pero tenía restricciones importantes en cuanto a coeficientes de liquidez que tenían que guardar los glide pads, bar condicional, niveles de apalancamiento, todo ese framework de medidas de riesgo, el glide pad de cada Afore tiene que cumplir con eso. Si no cumplía con eso, no era aceptable. Entonces, ya que teníamos esto, nos presentaron cada uno su glide pad que cumplía con estos temas. Se hizo la evaluación y el backtest de que cumplía con todo el régimen de inversión. Y el segundo paso importante es, bueno, este es el nivel de riesgo con el que el regulador se siente muy cómodo. Y aquí hay que hacer una adición especial para el sistema mexicano. Por lo menos yo en toda la investigación que hice previa al proyecto de Target Date Funds, que fue un proyecto que para mí inició en el año 2008 y pude concretar hasta el año 2019. Entonces, fueron alrededor de 11 años de research sobre el tema. Nunca vi fondos apalancados, ¿no? Sí uso de derivados para la cobertura de divisas, pero no fondos apalancados. Y lo que nos encontramos en México es, ya los fondos ya estaban apalancados. Estaban apalancados con renta variable, con nocionales muy importantes en swaps de tasas de interés. Y todos esos activos, pues eran activos que tenían que caer aquí, porque no se podían deshacer las posiciones, ¿no? Eran posiciones, compromisos de largo plazo, que hubiera implicado a los aforados pérdidas millonarias deshacer esas posiciones de derivados. Entonces, ese mix tenía que caer ahí. ¿Te importa tomar preguntas? No, para nada. Úrsula. Sí, yo tengo una pregunta que va un poco de la parte anterior de la definición del glide path. Me quedó la duda de, en el caso de los afiliados que tienen perfil plano de remuneraciones, resuena un poco también en el caso chileno, tenemos un grupo importante de baja educación y que también tiene estos perfiles. Mi intuición sería que en ese caso el saldo inicial es más importante, en el fondo tiene un mayor peso en relación al valor del capital humano futuro y tendería a disminuir la cantidad de riesgo que quiero tomar. Y en el caso que mencionaste, ustedes lo hicieron en el fondo en esos casos aumentando el nivel de riesgo. No sé si puedes explicar ahí eso un poquito más. Dado que las primeras aportaciones toman mucha relevancia, ¿no? Porque son las que más tiempo van a estar invertidas, lo que nos indicó es hay que tomar mayor nivel de riesgo con estas primeras aportaciones que pueden soportar en mayor medida la volatilidad de los mercados para incrementar la tasa de reemplazo. Por eso no puedes ver una variable aislada porque, digamos, está este tema de la carrera salarial constante que si tú lo vieras aislada tu raciocinio es el correcto. Pero en este mix de variables lo que teníamos que incorporar es carrera salarial baja, densidad de cotización baja, ¿no? Y aparte la densidad de cotización baja y la carrera salarial constante. Entonces, iban a ser tasas de reemplazo muy parecidas a las del modelo anterior si no se incrementaba el nivel de riesgo al inicio. Digamos, bueno, una vez dibujada esta cancha, no sé si hay. Sí, Elio, adelante. Sí, muchas gracias. Gracias, Octavio. Una pregunta en línea con lo que acaba de preguntar Úrsula. Tú mencionaste una variable adicional que es densidad de cotización. Mi pregunta, claro, y el promedio que siempre tenemos es 50%, ¿no? 6 de 12, como mencionaste, o 45%. Mi pregunta es, cuando hicieron el análisis, ¿lo vieron por grupo de edades o solo consideraron el promedio? Porque ese es importante, ese dato, ¿no? Se modelaron trabajadores. O sea, se modelaron trabajadores por cortes y así es como se observó la densidad de cotización. Ahora, en realidad, entre las cortes no hay mucha diferencia. Donde hay diferencias es en el perfil salarial. O sea, la densidad de cotización se modifica en el perfil salarial. Perfiles salariales más altos cotizan más, ¿no? Tienen empleos más estables, y perfiles salariales bajos cotizan menos. Por lo menos ese es el caso de México, ¿no? La movilidad entre el sector formal e informal pues se da en los salarios más bajos.
y esos salarios más bajos representan alrededor del 80% de los afiliados al SAR. Entonces, lo que teníamos que hacer era modelar para ese trabajador, no para el trabajador del 20% que le va mejor. Gracias. Mark. Yeah, just one comment. A ver, un comentario. AP7 en Suecia, que es lo más cercano a la versión de Nest, y realmente también apalancó sus fondos hasta un 30%, que causó gran revuelo, digamos, pero en su mercado que hubo problemas porque se podía tener ahí capital negativo. Pero ha ocurrido, es la única instancia que yo conozco de algún apalancamiento significativo. Tenemos una pregunta. ¿Aló? Ahí sí. Mencionaste que las Afores tenían como algún espacio o margen para diseñar sus propios GlidePath, y no sé si puedes explicar un poco más, porque si es que uno le entrega este GlidePath, no veo cuánto margen pueden realmente como tienen para proponer algo distinto, digamos. Correcto. Básicamente es en el mix o la combinación del consumo de los límites regulatorios, el consumo de los límites de apalancamiento, ¿no? O sea, tienen es como la optimización de portafolios en un modelo clásico, ¿no? Tienes todas estas restricciones y tienes que optimizar una cartera dentro de ellas. Lo que pasa es que aquí, en lugar de solo optimizar un punto en el tiempo, estás optimizando de manera continua, ¿no? O sea, en lugar de ser una función discreta, se vuelve una función continua. Esa es la gran diferencia, pero no se aleja mucho del modelo tradicional de Markowitz para optimizar portafolios dentro de una serie de restricciones. Bueno, una vez que se logró esa optimización y aquí, digamos, una de las grandes premisas de esta transición es tenemos 10 Afores en el mercado, en ese momento también tenemos 10 Afores, y la gran premisa es no queremos terminar haciendo los 10 lo mismo. Eso es lo que expresaba el lado de la industria. Estamos de acuerdo con el modelo, creemos que es el lugar correcto en donde este sistema se debe gestionar, pero no queremos terminar haciendo los 10 lo mismo. Entonces, me tienes que dar la oportunidad de reflejar mi filosofía de inversión dentro de este modelo para que yo me pueda diferenciar del Afore de al lado. Entonces, eso lo que nos llevó es a no diseñar un GlidePath único, una cuestión que se mencionó ayer, no diseñar un GlidePath único que todos gestionaran con tracking error, sino decir, bueno, entonces cada quien dentro de esta serie de restricciones que recién vimos, van a optimizar su propio GlidePath. Ahora, un punto bien importante aquí es, como lo mencionábamos ayer, cuando BlackRock va a vender sus fondos LifePath, pues tiene un filing con la SEC y es legalmente responsable por cumplir la estrategia de inversión. Y en Estados Unidos todos sabemos lo que eso representa, ¿no? Puede ser un problema muy serio de demanda si no lo cumple. En el caso de Nest o de los Master Trustees en UK, pues bueno, el Board of Trustees se va a asegurar de que se cumpla con ese GlidePath o esa estrategia de inversión y no los van a dejar desviarse. Y esto yo creo que no solo aplica para México, sino para todos los sistemas de cuentas individuales como están armados en Latinoamérica. Lo más cercano que hay un Board of Trustees en estos sistemas son los supervisores o las comisiones. Es lo más cercano que hay un Board of Trustees, digamos, en la manera tradicional de ver a los sistemas de pensiones. Porque las AFPs, Afores o gestores son, déjeme escoger bien mis palabras, pero son motivados por las utilidades que puedan generarle a sus accionistas. Entonces, si cierta estrategia de inversión es conveniente en el momento para que se optimice la utilidad de sus accionistas, porque las Afores cobran por el saldo, ¿no? Entonces de alguna manera están ligadas al crecimiento del fondo,
pues lo van a hacer, porque los intereses de las empresas, no solo en este mercado, sino en cualquier mercado, los intereses de las empresas supeditan a los intereses de los individuos. Entonces, si tú llegas y me presentas un GlidePad que resulta que es pues, una maravilla en términos de la optimización y del retorno a futuro que puede dar, pero al primer vaivén de mercado y que nos tocó, justo empezando este modelo, nos tocó la crisis del COVID, te acobardas y te cambias al corto plazo porque no quieres que el saldo caiga y tu comisión no tenga volatilidad, pues entonces estamos diciéndole una mentira al trabajador. Estamos diciendo que vas a invertir los recursos así en el largo plazo, pero en realidad estamos haciendo otra cosa. ¿Cómo se solventó ese tema que era uno de los temas de mayor complejidad y de mayor discusión en el momento que se planteó esta migración a Target Date Funds? Con la medida de españolizada sería error de seguimiento, o como todos conocemos en la literatura financiera, tracking error. El tracking error nos asegura que cada Afore se comprometa con su estrategia de inversión, no busquen maximizar arbitrajes de corto plazo que no van a contribuir a maximizar la tasa de reemplazo. Y esta es una discusión que yo tuve muchas veces en mi pasado breve como regulador, pero al fin y al cabo ahí anduve 3 años con los manejadores de las Afores. Que vengas a decir que tu view del mercado y que en este momento las tasas y el fondeo de corto plazo y que la FED y que los 3 recortes le van a agregar algo al trabajador en 45 años en su tasa de reemplazo es una falacia. O sea, no hay manera que esos 2 o 3 puntos base que tú puedas conseguir por una estrategia de corto plazo vayan a hacer la diferencia en el retiro de un trabajador. Pero sobre todo no lo vas a hacer constantemente a lo largo de 45 años. Te vas a equivocar muchas veces y en el promedio no agregaste nada más que costos de transacción. O sea, es un poco la reflexión de si ya estás plasmando tu estrategia de inversión en el GlidePad, porque eso es un tema que costó mucho internalizar y yo creo que todavía a muchas Afores les cuesta. Este GlidePad no es un ejercicio académico, matemático, actuarial, ¿qué hago para entregar al regulador? Ahí estoy plasmando mi estrategia de inversión, mi visión de largo plazo y lo que yo creo que le puedo ofrecer a mis clientes. Todo está metido ahí. Entonces, si yo no voy a gestionar el portafolio bajo esa visión, pues entonces o estoy engañando a mi cliente o mejor cambia la visión, ¿no? Vuelvo a retomar el caso del Afore que invertía 91 días y 182 días. Pues no me vengas a decir que vas a tener exposiciones de 60% en renta variable si todos sabemos que tu manera de ver los mercados es el corto plazo. Pues entonces pon en tu GlidePad el corto plazo. Ahora, ya hacer eso tan explícito a sus clientes ya no se atrevieron. Esa fue la verdad. Por eso ya propusieron algo que hace sentido para un sistema de pensiones. Entonces, es un ejercicio de transparencia. No solo es un ejercicio matemático, es un ejercicio de transparencia hacia el público y hacia los clientes, ¿no? Esto es lo que yo pienso que puedo hacer en el largo plazo. ¿Tenemos una pregunta, Úrsula? Sí, bien relacionado a esto, un poco en relación a lo que conversamos ayer respecto a la posibilidad de las personas de tomar estas decisiones complejas financieras, para mí genera cierto conflicto este tema de tener competencia por diferentes GlidePads. No sé ahí cómo lo ves tú, la posibilidad de las personas de poder distinguir entre lo que están ofreciendo como diferentes GlidePads cada uno de los Afores. No sé cómo lo han visto en la experiencia. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso con el lanzamiento de este modelo de Target Date Funds se cambió las métricas de desempeño a una métrica de unidades de pensión. ¿Cuál es el racional? Básicamente el grueso de los trabajadores para los que se está gestionando este dinero no van a entender esto y no tienen por qué entenderlo. O sea, ese no es su trabajo, no tienen que ser especialistas en finanzas para poder tener un buen retiro. Pero lo que sí puede entender un trabajador es cuánto dinero me va a caer a la bolsa cuando yo me retire. Y el GlidePad tiene una manera de traducir eso en
está implícito en la construcción del glide path. ¿Qué ingreso en el retiro te voy a proporcionar? A los manejadores no les gusta mucho esto porque vienen de nuevo con la historia ya muy trillada a lo largo de 25 años en México de decir que los sistemas de contribución definida no tienen pasivos, al contrario de un sistema de beneficio definido. Pero yo creo que es una de las grandes mentiras de este modelo. Claro que hay pasivos. No hay un pasivo exigible legalmente, es una historia diferente. Pero el pasivo existe, ahí está, y es la pensión del trabajador. Entonces, la comunicación que te quiero dar, Úrsula, es: no hay una manera fácil de que el trabajador decida sobre esto. Entonces lo tienes que poner en otros términos. Lo tienes que poner en términos de cuánto va a ser el ingreso en su etapa de retiro con este tipo de estrategia o con otra. Y lo que te va a costar mucho trabajo de cara con las AFPs es que ellos no quieren hacer una promesa de ingreso en el largo plazo porque en su manera de verse quedan expuestos a demandas o temas legales. Hay maneras de construir indicadores que no te lleven a esa cuestión de una promesa de pensión que los pueda hacer liable legalmente, pero sí tienes que cambiar la manera en que te comunicas con el afiliado para que tome una decisión. O bien te puedes ir por la opción de reducir el margen de decisión que el trabajador tiene alrededor de esto, ¿no? También es muy válido. Bueno, sí. Mike, you have a question, please. A ver, acabas de gatillar una idea en mi cabeza. Estamos diciendo que el glide path requiere supervisión. Y creo que hay dos opciones y solo dos. Bien sea un inversionista de fondos o alguien o el regulador como supervisor para la trayectoria de inversión, y como regulador, el regulador tiene que además ser distinto o separado, distante, independiente del gobierno. ¿Tiene sentido eso? Claro, el regulador no voy a comentar el hecho de que el regulador debe ser independiente del gobierno o el regulador debe tener una supervisión sobre el glide path en este tipo de transacciones. Y si una administradora no le va bien, entonces el regulador pasa a ser el responsable también ahí. Claro, y esto se comentó también el día de ayer con la persona de una de las AFPs chilenas. Estos administradores no son los inversionistas de los fondos, dejemos eso claro. Son gerentes, administradores de fondos. El rol de los inversionistas tiene que ser cubierto por el regulador. Los desafíos técnicos es, normalmente las metodologías de error de seguimiento o tracking errors son ex ante. Y esto quiere decir que te mido el rendimiento de tu portafolio contra el rendimiento del glide path como un precio de acción y así se mide la volatilidad de los rendimientos. Sin embargo, si lo implementas como un régimen de inversión, esa medida tiene la peculiaridad de que no es gestionable. El día que el manejador se sale de ese límite, no va a saber por qué y sobre todo no va a saber cómo regresar a los límites. Y cuando hay un límite de por medio que conlleva una sanción, pues tienes que hacer que la medida sea gestionable por el manejador. Entonces, las premisas que tomamos fue medirlo ex post, que no se sujete al rendimiento al riesgo, que no asuma una menor volatilidad no implica un menor rendimiento y que permita que los escenarios de estrés abandonen el cálculo rápido en 6 meses. Que digamos, en movimientos abruptos del mercado, el manejador se puede separar del glide path nada más por términos de evaluación, ¿no? O sea, se reevaluó muchísimo la posición o disminuyó muchísimo la posición y no es un momento para salir al mercado a hacer un rebalanceo. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta en la medida.
tenemos una pregunta del público. Adelante. Sí. Hola, una consulta sobre el caso mexicano. Yo me acuerdo que antiguamente, por lo menos hace unos 6, 7 años atrás, las personas en México solamente se podían cambiar una vez al año. En el caso de que con esta medición de ex post, las empresas pueden seguir haciendo publicidad para el cambio de administradora, siendo de que no cumplen con su política de inversión. Sí, el cambio se puede seguir. Bueno, eso de un año es, te puedes cambiar a un Afore con menor rendimiento cada año. Pero si te cambias a un Afore con mayor rendimiento, lo puedes hacer hasta 2 veces al año, me parece. Y ahí está la clave, en cuál es el indicador para permitirte hacer el cambio. En ese momento eran rendimientos puros en pesos. Con este modelo se cambió a rendimientos basados en la unidad de pensión, o sea, en lo que te podía dar este GlidePath. Y me parece que hace un par de años se tomó la determinación de regresar otra vez al rendimiento por pesos. Entonces, en realidad el afiliado no perdió sus grados de libertad y está decidiendo entre los diferentes GlidePaths con una medida de rendimiento. Bueno, el error de seguimiento, ¿qué factores son los que más van a impactar el error de seguimiento? Porque es muy intromisiva esta medida, por eso la pusimos. Una es la selección de activos, o sea, el asset allocation va a representar entre el 40 y 50% del error de seguimiento. Y esto quiere decir, si yo en mi GlidePath digo que empiezo en 60% renta variable y termino en 15 y en realidad tengo 25 y estoy terminando en 0, pues eso va a influir hasta la mitad del tracking error, lo va a capturar. La otra es la preferencia por ciertos factores, ¿no? Sobreponderaciones en los factores. Growth, value. Recuerden que cuando finalmente le vamos a poner cara al GlidePath, no solo son unos pesos por clase de activo, le tengo que poner nombre a esa clase de activo. La renta variable va a estar representada por el índice S&P 500 en Estados Unidos, por el IPC en México, por los bonos van a estar representados por el índice de bonos mexicanos, todos elaborados por price vendors, fue los que les pedimos. No va a ser un índice que tú te inventes y que vayas evaluando diario de acuerdo a cómo tú vayas. Tiene que ser un índice publicado por un price vendor, que sea público. Y entonces con eso le empiezas a dar vida al GlidePath. El GlidePath pasa de ser un ejercicio matemático a ser una suerte de portafolio de referencia que puedes evaluar diario, que tiene un rendimiento diario y que tiene un performance diario. O sea, se vuelve un benchmark, porque también se vuelve la referencia a batir por parte del manejador. ¿Qué es la gran diferencia contra el esquema de multifondos? Por lo menos en México a los manejadores les encantaba decir que eran fondos de retorno total. Y esa frase es muy cómoda desde el punto de vista de gestión de inversiones, porque siendo fondo de retorno total no te comprometes a nada. Estoy optimizando los retornos, no te estás comprometiendo a nada. Por eso los fondos de retorno total en el mundo están desapareciendo, ¿no? Porque el dump money ya se acabó. La gente ya no cree en esas promesas. Octavio, 5 minutos. Sí, tenemos la preferencia por los factores y finalmente la administración de efectivo, que fue muy importante en el caso de México. Dado que los portafolios sí cuentan con niveles de apalancamiento, pues hay esos niveles de apalancamiento tienen asociadas llamadas de margen en derivados que en su mayoría en mercados internacionales se pagan en efectivo. Y entonces, si no visualizas eso en el GlidePath, te vas a estar desviando constantemente nada más por el efectivo que tienes que generar para cumplir esas obligaciones. Entonces, es un ejercicio muy completo. Digamos, aquí es un poco de la matemática de cómo se armó, pero más allá, esta lámina me sirve el propósito para, más allá de decirles que es una medida no solo de apego al portafolio, pero el tracking error también es equivalente a un nivel de value at risk. Entonces, un tracking error del 5% es equivalente al value at risk que en ese momento tenían las CIEFORES. Entonces, no te estoy permitiendo más riesgo del que ya te permitía con el régimen anterior. Y eso fue muy importante en la transición para asegurarle tanto a las autoridades que tenían que aprobar esto, a la Junta de Gobierno de CONSAR,
como a los trabajadores que no se estaba tomando más riesgo por el cambio de modelo. Y finalmente, con toda esta conformación, pues bueno, hoy, en ese momento las carteras se empezaron a ver así, ¿no? Con activos de riesgo de hasta el 40%. Así inició el sistema cuando todo el mundo presentó sus GlidePads que cumplían con el tracking error del 5%. Por lo que pude revisar antes de hacer esta presentación, no se ha modificado en gran medida este dibujo de la cartera. Esperemos que en los próximos años se modifique un poco más porque, insisto, pensar en el largo plazo en fondos de pensiones solo invertidos en deuda es complicado que le ganen a los annuities solo invirtiendo en deuda. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Pasamos entonces a nuestra última sesión de este panel con el profesor John Turner. Para esta sesión vamos a usar este micrófono, por favor, si lo pueden activar. Thank you. It's working, it's working. Sí, sí. Thank you very much for including me in Muchas this gracias por conference. incluirme en esta Also want to conferencia. thank También the quiero agradecer translators. a los traductores Benefit from that. por So su trabajo. I'm going to be talking about Vamos ways a of hablar improving sobre target date funds cómo se to help mejoran them los fondos generacionales para deal with the individual poder differences in abordar las pension diferencias individuales participants. en la cantidad de afiliados. Este trabajo o esta presentación saca ideas de un trabajo que yo escribí junto con Bruce Klein, que se publicó en la publicación denominada Risks. Most pension La mayoría participants de los have little knowledge about cotizantes investments, tienen poco so that is conocimiento one of sobre the inversión. really big Y advantages esa es of the una de las target date ventajas funds. de estos fondos They are professionally generacionales, managed es que se funds. manejan en forma profesional. Target date funds Esos fondos started in the United generacionales se States in partieron the en los Estados Unidos en 1990s. los años 90. They have the advantage of Tienen la automatically ventaja rebalancing when the de stock rebalancear market rises and automáticamente cuando el falls. mercado accionario They adjust sube o the mix of baja y assets over ajustan time. el mix de activos en el tiempo. Para poder entender estos fondos generacionales, voy a partir considerando el enfoque opuesto. ¿Cómo sería si en lugar de tener un riesgo bajada durante la vida, vaya aumentando durante la vida de una persona? No recomiendo esto, pero solamente para entender cómo funciona esto. Si el riesgo aumenta con el tiempo, con la edad de la persona, cuando tiene la mayor cantidad en su cuenta, entonces tiene la mayor proporción va a estar en activos de alto riesgo. Si tener un riesgo en aumento durante la vida de la persona generaría un mayor saldo en la cuenta esperado que los fondos generacionales, porque se tendría una pequeña cantidad y habría bajo riesgo
y con retorno y una gran cantidad y se tendría esos fondos generacionales entonces implica que la gente tiene menores saldos al momento del retiro. Entonces, si tomamos el enfoque opuesto de tener el mayor riesgo al final. La razón por la cual adoptar este ejercicio de hacerlo al revés es por la aversión al riesgo, de que cuando la gente está a punto de retirarse o de jubilarse, tienden a ser más aversos al riesgo. Sin embargo, no es el caso de todo el mundo. Algunas personas van a estar en mejores condiciones, son una minoría, pero muchos van a estar mejor con el enfoque opuesto, con el mayor riesgo al momento del retiro. Y la razón por la cual lo menciono es que eso difiere un poco. Cuando todo el mundo que se retira en el 2040, por ejemplo, con el mismo fondo generacional, que básicamente van a tener las mismas condiciones, se asumen la misma tolerancia de riesgo, se asume la misma expectativa de vida, probablemente, la misma cantidad de activos en que está invertida su cuenta. Entonces, el punto de este paper, o de este trabajo, es que hay diferencias entre las personas y cómo podemos entonces mejorar estos fondos generacionales de modo que estén mejor alineados con las necesidades individuales. El tema, entonces, yo soy economista, esto hablamos entonces en heterogeneidad en cuanto a aversión al riesgo, es decir, que hay diferencias entre las personas respecto de los niveles de aversión al riesgo. Este artículo de Kemka, publicado en el año 2020, determina que los fondos generacionales actuales son subóptimos debido a este enfoque que mencionaba, debido a la heterogeneidad en cuanto a aversión al riesgo. Con el uso de simulaciones, mostraron que estos fondos generacionales pueden mejorarse sustancialmente en términos de la utilidad esperada de los cotizantes y los fondos están mejor alineados con los niveles de aversión al riesgo de los cotizantes o los afiliados. Como decía Nicolás esta mañana, que hablaba respecto de Japón y comparado con los Estados Unidos. Eso muestra que por la heterogeneidad en cuanto a aversión al riesgo entre Japón, ya sea que donde hay alta aversión al riesgo, y los Estados Unidos, donde en promedio hay menor aversión al riesgo, en Japón tienen menos riesgo y en Estados Unidos hay más riesgo. Por ejemplo, si tomamos mujeres y hombres como comparación, es conocido que las mujeres en promedio, no todo el mundo, pero en promedio las mujeres tienen mayor aversión al riesgo que los hombres. Entonces, no sé si es lo mismo al comparar hombres y mujeres en Japón y en Estados Unidos. No, probablemente las mujeres van a invertir en otro tipo de fondos. Quiero investigar la idea también respecto de... Nick dijo que en Japón no era solamente que hubiese mayor aversión al riesgo, sino que además cotizaban más también que en los Estados Unidos. Entonces la analogía es perfecta en este caso porque las mujeres tienen una aversión al riesgo más baja en los Estados Unidos que en otros países, pero también tienen menores ingresos. Entonces pagan menos cotizaciones. Y se vuelve más complicado entonces. Las mujeres donde hay mayor aversión al riesgo, menores ingresos y mayor expectativa de vida, y hay que tomar todos esos factores en consideración si uno intenta determinar cómo debería ser. Es más complicado que lo que pensaba originalmente. Y ahora con lo que mencionaba Nick lo entiendo mejor. Pero son parte de los temas que hay que considerar. Entonces,
Yo presento 3 propuestas en mi trabajo para personalizar estos fondos generacionales para la mejora de la gestión de riesgo a partir de los cotizantes individuales. En la primera sección se analiza la literatura que se relaciona con la heterogeneidad en cuanto a aversión al riesgo, y en las secciones 2, 3 y 4 habla de 3 propuestas que abordan debilidades de la primera propuesta. Entonces voy presentando una a una y así va avanzando. La investigación ha determinado que la aversión al riesgo está vinculada con edad, ingreso, riqueza, educación, raza y género. Las mujeres tienden a tener más aversión al riesgo que los hombres. Mayor ingreso, riqueza y educación se asocia con menos aversión al riesgo. Aquellos que tienen un bajo nivel de confianza en otros y aquellos que no tienen experiencia previa en inversión en capitales de riesgo, es menos probable que inviertan en estos valores. Los cotizantes con mayor conocimiento financiero es más probable que inviertan en este tipo de valores. Los estudios también encuentran que hay una cantidad considerable de heterogeneidad no explicada en el ámbito de la aversión al riesgo. Es un hallazgo clave porque conocemos estos factores que afectan la aversión al riesgo, pero al hacer un estudio empírico no explican todo. Entonces hay mucho que no se explica en términos de aversión al riesgo. Por ejemplo, cuando las mujeres tienden a tener mayor aversión al riesgo que los hombres, no se aplica a todas las mujeres. Las mujeres que tienen mayor educación financiera, mayor riqueza, tienen mayor disposición a invertir en riesgo. Entonces, no es tan simple como decir que las mujeres simplemente están menos dispuestas a correr riesgo. Es más complicado porque en el fondo algunas mujeres que están más dispuestas a correr riesgo tienen menor aversión al riesgo que ciertos hombres. Hay un traslape en cierta forma. Debido a esa heterogeneidad en cuanto a la aversión al riesgo, simplemente suponer que las mujeres tienen menor... para muchas mujeres lo que hago en este trabajo es proponer cambios que abordan más directamente las diferencias en cuanto a aversión al riesgo para ayudar a que la gente hagan o tomen una decisión apropiada respecto de en qué fondos invertir. Hay una pregunta. Manuel. Hola, profesor, gracias. Además de tener menores niveles de aversión al riesgo en promedio, las mujeres también tienen o exhiben mayores expectativas de vida. Entonces, si uno piensa en estos fondos generacionales, se les afecta, se les impacta en el promedio, pero debido por el hecho de que tienen mayor expectativa de vida. Es un punto válido. El punto relacionado al respecto, cómo están estructurados los fondos generacionales hoy en día, es que se basan en la cantidad de años que uno vive, básicamente. Un enfoque distinto sería basarlo en la cantidad de años que a uno le queda por vivir, que sería la expectativa de vida. Se dice que ese sería un mejor enfoque comparado con el enfoque actual. Pero ¿cómo se implementaría eso? Eso es otro tema. Pero eso es un tema conceptual en el enfoque. Nicholas decía que BlackRock ofrece algunos fondos generacionales con 3 niveles de riesgo diferenciados. Un enfoque sería, es que se puede decir, por cada tramo se tiene un default que podría ser el riesgo
actual y se puede optar a un tramo de fondos de mayor o menor riesgo. Entonces, si la gente pudiese entender su nivel de aversión al riesgo, no estaría invirtiendo en valores más riesgosos. Por ejemplo, un hombre que es muy agresivo y que quisiera correr más riesgo. Ese sería un enfoque. La gente entiende que actualmente dice, por ejemplo, me voy a jubilar en el 2040 y quiero correr más riesgo. Uno se pondría en el fondo del 2060, por decirlo así, porque tiene más riesgo. Entonces, esa es otra opción de cómo la gente puede elegir un fondo generacional que no corresponde con más o menos la planificación de su retiro. Mark, sí, estoy un poco preocupado de que la aversión al riesgo de la gente o entender la capacidad de riesgo de las personas es un tema importante y el punto de un generacional, en el caso, la capacidad de riesgo de uno de 65 es inferior al de uno de 25. Las mujeres posiblemente tampoco necesiten. Tenemos que darles más riesgo de lo que se les sería cómodo. Hay un tema de capacidad, es que no quieren, más bien necesitan correr más riesgo. Es importante entonces en algunos casos, los sesgos de comportamiento de las personas no siempre actúan en su mejor interés. Entonces el punto, en este caso de un administrador o del administrador del fondo, es asignarles que opten por el riesgo que más les convenga. Estoy de acuerdo. Lo importante es ofrecer acceso a un robo-advisor. Es un sistema computacional que ofrece asesoría financiera. La asesoría financiera tiende a ser costosa en términos de tener una conversación individual con un asesor financiero profesional. Es algo bastante costoso. Robo-advisor es un recurso mucho más barato en Estados Unidos. Un asesor financiero cobra 100 puntos base, un 1% de los activos, y un robo-advisor cobra 20 puntos base. Entonces es una alternativa mucho menos costosa. Y la forma en cómo funciona es que uno llena responde un cuestionario y el cuestionario intenta evaluar la capacidad individual en cuanto a riesgo y preguntas sobre las inversiones, el tipo de pensión que se espera, y también intenta evaluar la aversión al riesgo y entrega escenario respecto de cómo se sentiría el cotizante invirtiendo en el mercado accionario, por ejemplo. ¿Cómo se sentiría la persona si el mercado de capitales cae en un 20% y la persona dice, me da lo mismo? O otro puede decir que le molesta mucho. Entonces ese robo-advisor intentaría ayudarles a evaluar cuál es su apreciación del riesgo y les va a recomendar qué es lo que sería apropiado como fondo para ustedes. El robo-advisor tiene la ventaja de las economías de escala. Es un programa computacional, como digo, que puede dar asesoría a miles de clientes, mientras que el asesor financiero persona, digamos, puede ir atendiendo de a un cliente a la vez. Se puede tener un robo-advisor que ofrece distintas alternativas a las personas y puede haber un fondo generacional objetivo donde se utilice la asesoría de un robo-advisor y que puede ser más o menos costoso. Y el robo-advisor va a ayudarle a la persona a elegir uno de los otros fondos que se están ofreciendo
que van a ser más, o que van a calzar más con las necesidades personales. Cuando los robo-advisors están conectados con las cuentas individuales de los planes de pensiones provistos por los empleadores, pueden utilizar los datos que tienen los empleadores de sus empleados, por ejemplo, edad, ingresos, la utilización de licencias por enfermedad, etcétera. En Estados Unidos existen estos robo-advisors. Hay uno que se llama Betterment for Business, es un robo-advisor. Los empleadores pueden ofrecer esto como una opción de gestión de inversión para planes de retiro. El otro se llama For Us All, que es un robo-advisor que también entrega soluciones de gestión de inversión para empleadores de tamaño medio y pequeño que ofrecen planes de cotización individuales. Betterment for Business es un sitio web. Es una plataforma intuitiva que le ayuda a los empleados a tener un mejor conocimiento respecto de sus vidas financieras. Pueden vincular también cuentas externas, obtener asesoría sobre su retiro y sacar provecho de estrategias tributarias inteligentes. For Us All elimina la tramitación y el costo de manejar un 401k con un plan automatizado que le da a los empleados acceso a inversiones que ellos puedan desear, fondos, acciones, bonos, incluso criptomonedas. En los Estados Unidos también hay una opción para alguna gente que decide utilizarla. ¿Puedo agregar algo? ¿Hay algún robo-advisor que ya esté operando o que lo provea algún regulador, que el regulador de pensiones tenga un robo-advisor para ayudar a las personas a elegir? ¿Hay alguno en el mundo que esté operando? Yo creo que no hay en los Estados Unidos, eso puede decir, pero en el resto del mundo no estoy consciente que exista alguno. Yo creo que no hay ninguno. No, porque veo que también es una forma, por ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Pensiones tenemos un simulador de pensión que es del regulador y que le ayuda a las personas, ojalá que le ayude a las personas a tomar mejores decisiones durante la fase de acumulación. Pero esto es algo extra, es otro soporte tecnológico que puede utilizarse para que la gente elija de mejor forma qué nivel de riesgo quiere correr por él. Ya, gracias. Los robo-advisors son relativamente nuevos, que han sido de más amplia adopción en la medida que la gente los ha ido conociendo más. Son una opción real. Son para ayudarle a todo el mundo que está en la comunidad de inversiones. No, mi única inquietud es cómo se regula, cómo se controla a ese robo-advisor. Por eso estaba preguntando si algún regulador de pensiones lo está ofreciendo, porque la fórmula tiene que ser pública. No sé, es muy importante si es administrado por un regulador de pensiones, de modo que goce de confianza. En los Estados Unidos, los robo-advisors son regulados por la Securities and Exchange Commission, que regula todo lo que es asesoría financiera. Entonces, los robo-advisors, los proveedores de robo-advisors tienen los mismos requerimientos legales que lo que tienen los asesores financieros humanos. Mike, disculpa, no. A ver, déjame presentar la siguiente idea. Los supervisores chilenos ya tienen un asesor robótico. Entonces, la idea que yo tengo es que Chile esté mucho más consciente del riesgo climático que algunos otros. Y como no existen entonces los inversionistas de fondos ahí, es muy posible que los reguladores de los fondos de pensiones se puedan decidir nuestra tolerancia a riesgo en términos financieros en torno al cambio
climático es que tenemos mayor aversión a lo que dicen los mercados financieros. Entonces, los administradores de fondos en su plan de negocios, me gustaría verlo presente porque no hay nadie más que pueda decirle a las personas que están administrando el dinero. Entonces, mi sugerencia sería tener un asesor robótico a los reguladores financieros, no, a los reguladores de fondos financieros. A ver, las dos primeras propuestas. La primera es que reciben ayuda por parte de un asesor robótico, pero igual no se entiende siempre bien las consecuencias de la aversión al riesgo. Entonces, si fueran más financieramente sofisticados o dicen, quizás yo debiera asumir un poco más de riesgo porque entiendo que puedo tener una mejor jubilación y por ende soy capaz de tolerar ese riesgo. Y la tercera propuesta va incluso un paso más allá y propone que con intervenciones de información, es decir, al momento de tomar una decisión para poder dirigir sus fondos, puedan tener la opción de tener una clase, si se quiere, en línea donde se les explica sobre la aversión al riesgo, cuáles son los riesgos involucrados y las consecuencias de sus decisiones. Entonces, yo siento que soy averso al riesgo, pero también entiendo lo que significa en términos de cuánto voy a tener al momento de jubilación. Esa vendría siendo la tercera opción, para ayudar a personalizar. Ahora, todas las opciones tienen costos. La pregunta entonces es, ¿qué hay con este costo? Y los asesores robóticos para una única inversión serían bastante poco costosos, pensamos, puede tener intervención en torno a la información, es decir, puede ser un programa computacional donde una persona interactúa con este programa, pero se le explica esto es lo que significa en términos de resultados en su caso personal. El punto central de mi presentación, entonces, es simplemente ayudar a los partícipes de pensiones poco sofisticados porque considera que son todos iguales en términos de aversión al riesgo, en términos de expectativa de vida y algunos otros factores además. Y los fondos generacionales son un paso importante. Para que las personas puedan hacer sus variaciones personalizadas. Yo creo que son una buena idea, pero que sin duda se pueden mejorar para tratar de tener una mejor adaptación según las necesidades de las personas, de los cotizantes. Lo que yo propongo he propuesto 3 formas de hacerlo. Y creo que estas ideas sí pueden ser mejoras y que además se pueden hacer de una manera bastante poco costosa, de manera tal de que fuese factible adoptarlas. Con eso he terminado mi presentación. Si me quieren enviar un correo electrónico, yo encantado. Encantado puedo responder. Aquí hay un poco más de información sobre mi trabajo en Google, algunas publicaciones que se encuentran ahí y tenemos además más información en el Centro de Políticas de Pensiones. Muchas gracias. Está invitado a tomar asiento y
Nos queda un poco de tiempo. Tenemos 10 minutos para preguntas, tanto para el profesor Turner como también para Octavio. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, levanten su nombre. Hagan girar su nombre. A ver, más que una pregunta, me gustaría desafiar un poco, impugnar ese punto en torno al regulador. Mi pregunta para cualquiera de los presentes es, sí, todos estamos de acuerdo que el regulador debe tener una visión del mercado porque todo funciona, los precios son eficientes, pero los reguladores debieran tener una visión sobre el mercado, es decir, una visión del mercado adicional. No sé, es una pregunta que me gustaría dejar abierta. A ver, bueno, que el regulador desde el punto de vista mío sí puede también ver los mercados de capital como opciones. Ahora, dado el riesgo, el riesgo climático sin duda es uno de los principales riesgos que nosotros tenemos que considerar dentro de la regulación. De hecho, nosotros hemos incorporado la primera regulación para poder tener los factores ASG dentro del proceso de inversión. Los reguladores, yo creo que también tienen que participar en eso. Yo participé en la construcción de trayectorias de inversión y yo creo que los reguladores no están para eso. Claro, en el Reino Unido, el regulador de pensiones se encuentra preocupado sobre los escenarios de cambio climáticos, que es otro punto de vista sobre el mundo. Entonces, que los fondos de pensión que tienen una visión bastante bien desarrollada de los riesgos y el regulador está bastante cercano a ellos, el Banco Central a su vez tiene su propia visión. Entonces la pregunta es la evolución de la visión de riesgo de parte de los distintos reguladores. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, de alguna manera está ligado con lo que yo mencionaba el día de ayer, ese paradigma, ese cambio de paradigma, cuando se prohíbe algo en vez de hacer cumplir o obligar a las personas para que cambien su forma de pensar. Es todo un desafío. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que los mercados financieros van siempre a estar un paso más adelante que el regulador. Hay más talento ahí y tienen más talento, más dinero, y el regulador lo mejor que puede hacer es tratar de mantenerse al ritmo con los mercados financieros. Yo tengo una pregunta para el profesor Turner. No sé si usted vio ayer la presentación de la ministra del Trabajo y también del superintendente de pensiones. Nos mostraron un gráfico o lo comentaron, este problema de que las personas que se cambian de fondos desde hace algunos años, donde ha habido un aumento importante en tratar de cambiar el mercado del sistema de pensiones acá. Y mi preocupación con su propuesta de tener 3 distintos tipos de fondos generacionales y tratando de personalizar o adaptarlos según la aversión de riesgo para cada uno de ellos, podría terminar con un problema parecido, con las personas tratando de cambiarse entre distintos fondos generacionales, porque alguien quizás escuchó que el fondo generacional donde yo estoy es mejor que el donde está usted, o quizás puede presentar un mejor retorno en comparación a otro. No sé cómo usted lo tiene considerado. No sé de qué manera ese riesgo se podría mitigar. A ver, estoy seguro que va a haber personas con ese tipo de conducta en Estados Unidos, que lo quiero poner como ejemplo. En Estados Unidos hay algunas personas, generalmente hombres, por cierto, que son muy agresivos en términos de el cambio de los fondos. Y
para manejar con eso podría haber reglas donde, no sé, te puedes cambiar solamente una vez al año o de tu fondo generacional, y eso podría limitarlo, ¿no? Para que las personas no puedan quizás retirarse justo en último minuto. Es decir, podría haber cierta normativa de manera tal de limitar el cambio de un fondo a otro tan repetido. Yo quería responder un poco, porque en el Reino Unido no tenemos esa cultura, pero sí lo hemos visto en Australia, parecido acá en Chile. Entonces hay que colocar cierto nivel de fricción para este proceso de tantos cambios, quizás limitar la cantidad de cambios o cuándo se puede, una sola vez al mes, o que hay una fecha límite para el cambio dentro del mes, o incluirle algún tipo de costo. Es decir, hay que cambiar la mentalidad, la cultura de tanto cambio, porque esto podría potencialmente ser una ventaja, pero también una gran desventaja de tanto cambio. Ahora, no es una política muy liberal, es más bien una política paternalista donde nosotros tratamos de protegerlos a ellos de ellos mismos. Y eso podría ser difícil de implementarse. Pero si se va a optimizar el enfoque de la inversión, si vamos a tratar de de aprovechar los activos y su liquidez y evitar malos resultados por tanto cambio, tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que incorporar estas barreras para que no sea tan fácil quizás el cambio. Rosario. En realidad es una pregunta para Octavio, que me quedó la duda de cómo habían instrumentado ese error tracking. Lo que yo entendí, quiero ver si está bien, es que le piden a las AFORES que evalúen los TDFs de acuerdo a la política que ellos dijeron que iban a seguir cada TDF, y eso lo hace un evaluador independiente que contrata a la AFORES y lo manda al regulador. ¿Es eso? Está. Y eso es en base al... sería un portafolio teórico que siguiera esa política. El glide path, que es una línea alrededor del tiempo, quizás lo que me faltó explicar es que cada generación se para en un punto del glide path. Entonces, en ese punto del glide path específico hay una composición de activos que puede ser representada por pesos e índices, y esa composición se puede evaluar y ponerle un precio diario, y eso es lo que hace el proveedor de precios. Entonces, diario todas las AFORES envían esa evaluación del glide path a la CONSAR, diario. El del tracking error se tiene que medir diario. Se manda a la CONSAR diariamente, y la CONSAR ya tiene la evaluación de los portafolios de inversión que corresponden a esos benchmarks o esos espacios del glide path, y entonces ya la CONSAR calcula internamente el tracking error. Ahora, es un desafío de cara a las AFORES, porque yo creo que lo más complejo para las AFORES fueron los temas de sistemas, del front office. Tienes que tener un sistema que te calcule pre-trade todos estos límites, para que cuando metas una operación pues no te desvíe del tracking error. Y hay pocos sistemas que están listos para eso, o sea, todos son world class, pero sí los hay. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Turner y a Octavio por las excelentes presentaciones.